Bienvenidos a esta nueva edición de Tu Lugar, en este año donde estamos repasando historias, donde vamos a recorrer también diferentes emprendimientos, instituciones. Y hoy vamos a charlar con una persona que es conocida en la localidad, que tuvo un oficio marcado, pero también tuvo otras aventuras y le vamos a contar, y también tuvo participación social importante a lo largo de su vida. Enrique Kenny, gracias por venir, por aceptar esta entrevista. Sí, buen día, Cristian, y bueno, buen día a los televidentes de Canal 5. Bueno, Enrique, la vida de este trabajo me llegó a conocerte hace más de 15 años, casi que un encuentro mensual seguro, alguna charla. Creo que de todas las charlas en este tiempo, el 10% fueron cosas serias, el resto siempre algún chiste, algo de fútbol seguro, y lo mismo creo que habrá pasado también con mucha gente. Y hoy queremos conocer tu historia de vida. ¿Cómo es? ¿Vos naciste acá en Montecarlo? ¿Cómo es? Sí, nací en Montecarlo en el año 1950 y bueno, fui criado mitad y mitad en el pueblo y la otra mitad en la colonia donde vivían mis abuelos, y bueno, donde que realmente tuve una muy linda infancia, ya que tuve que ayudar mucho a una persona grande que era mi abuela, y desde ahí venía a la escuela, ¿no es cierto? Así que una infancia linda. ¿Dónde hiciste la escuela? Hice el comienzo en la escuela 254, y luego pasé a la Culmey, así que hasta que me recibí en la primaria. Bueno, decías que te tocó vivir mitad en el pueblo, mitad en la colonia, pero a la escuela ¿desde dónde venías? ¿Desde la colonia, desde el pueblo? De la colonia, más bien conocer más o menos 5 kilómetros de la escuela, que es nosotros decimos el Arroyo Bonito, como quien va. En su momento era una tosquera, donde la propiedad de Enrique Ranger. Ajá. De ahí venía caminando, llueva o no llueva, veníamos, sí, con una hermana mía que mayormente me acompañaba. Y bueno, aventuras. Cuando llovía era lo más lindo por el barro. Metíamos nuestro calzado en una bolsita y veníamos descalzos hasta donde podíamos lavar de vuelta los pies, poníamos de vuelta el calzado para entrar a clase. ¿Esos caminos se puede considerar uno de los momentos más felices, más divertidos? Sí, realmente muy muy lindo, ya que aprendí mucho. Tenía a los tíos míos que eran ya grandes, mayores, y bueno, yo era el alumno de ellos, ¿no es cierto? Porque se divertían haciéndose cargadas hacia mí, ¿no es cierto? Pero muy muy lindo realmente. Ahí bueno, fue la primera vez que asistí al arroyo. Para un tío mío me había enseñado a pescar bagres por la noche, así que ahí inició todo un poquito de pasaje de vida. ¿Y te considerás buen alumno de tus tíos? ¿Aprendiste mucho? Sí, realmente. Sí, muchas veces me enojaba con ellos porque jugaban muy bruto conmigo. Claro. Pero fue una linda escuela. Ellos realmente era el nieto mayor, por así decirlo, de mis abuelos. Y bueno, había que viajar junto a Corrientes cuando llevaban terciados a la fábrica, la Facomate se llamaba. Y bueno, ¿quién es el ayudante para ir juntos cebando mate? Claro. Así que muy lindo. ¿Y eso, te acordás más o menos la edad que tenías cuando viajabas? Sí, yo, para decirles, salí de la primaria con 13 años, y bueno, de ahí para abajo, ¿no es cierto?, cuando viajaba con ellos, mayormente entre los 8, los 10 años que tenía, y sí, hasta a Buenos Aires viajé con ellos llevando yerba en su momento con un camión Bedford Balancín. Ajá. No había asfalto hasta recién de acá para allá, de recién San Ignacio para allá, y después cortaba de nuevo y arrancaba el asfalto recién en Itaibate, Corrientes de vuelta, así que el otro camino todo con arena.
¿Tenés muchos recuerdos de esos viajes? ¿Más aventura todavía? Sí, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. La verdad que ya no ellos chocho por llevarle al sobrino. Y conocí tantos lugares. Para contarte, hasta que se divirtieron me llevaron al Ital Park en esa época. Y yo no conocía lo que es la montaña rusa ni nada de eso, ¿viste? Y ellos, antes de que yo suba al carril ahí, ya se reían y bueno, sabían lo que me esperaba y la verdad que una emoción muy grande, pero después no quise subir más, ¿no? Claro. Porque es un vértigo muy grande, ¿no es cierto? Para más uno que nunca conoció, si vos sabés lo que te va a pasar es otra cosa, sí. Claro, y sí, ¿y te hicieron subir con algún cuento de que iba a disfrutar? Sí, sí, que es muy lindo, que bueno, lo que me parecía raro en ese momento que por ahí me mandaron solo en el carril, en el cochecito. Claro. Y bueno, para contarte, no sé, una aventura muy linda, acompañarlo a mis tíos en esos distintos viajes, ¿sí? Hoy ya no los tengo más, ya el último hace ahora un año, va a ser un año que falleció el último de mis maestros, por así decirlo, pero sí los recuerdos están. ¿La secundaria hiciste dónde? No, yo solamente hice primaria. Ajá. Por razón económica, salí a los 13 años de la primaria. Ya un año antes trabajaba en una carpintería. Esa persona venía del Dorado los días lunes y volvía los días viernes. No existe más hoy esa carpintería. Un señor Carlos Nemetz, donde hice mis primeras armas hasta cuando salí de la primaria, ¿sí? Bueno, cuando el hombre se había enfermado, cerró la carpintería y ahí conocí a otra persona, Erico Germán, que tenía la carpintería donde hoy es la farmacia de Claudio Plocher, la parte de atrás. Existía una carpintería de Bittler y bueno, ahí él alquilaba y ahí me tocó a mí hacer mis primeras armas prácticamente en la carpintería, ya con responsabilidad, ¿no es cierto?, manejar alguna máquina. Y fue un año y medio más o menos, el don Bittler volvió de Alemania, puso en venta la carpintería, la vendió a una pareja de Kunzi del Dorado y ahí me volví hasta a la carpintería de Trump, donde también estuve 2 años y de ahí pasé a la carpintería Gross a trabajar, donde estuve 16 años a don Ricardo Gross, excelente patrón, y bueno, hasta después me independicé. Ahí tuve la oportunidad de trabajar no como empleado, sino que en porcentaje, la carpintería Urban Fisher, Carmec Muebles, como se llamaba en ese momento. Y bueno, hasta que un amigo me dijo que por qué yo no me independizaba directamente. Y le dije, por ahí es fácil decirlo, pero si no tener los elementos, no tener dónde estar. No, me dice, yo te doy una mano y vamos a levantar un tinglado. Así fue. Fuimos, medimos el terreno donde tenía después mi carpintería. Y esa persona es José Villar, ¿sí?, de La Fragua. Me levantó el tinglado, después lo techamos y bueno, iba siempre de a poquito haciendo las paredes, ya comprando una máquina, otra máquina, y en vez de trabajar horarios normales, hacía más horas para poder contar con alguna máquina más y bueno, ahí fue donde que realmente hasta hoy existe esa carpintería. ¿Sí? Bueno, Enrique, tenemos que compartir unos consejos publicitarios. Te invitamos a que te quedes con nosotros a conocer más de tu historia. Momento de compartir estos consejos, ya venimos. Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona
todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, podés contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. Todo comienza con una A. Como cuando amanece en el campo y se paran todos en ronda para compartir una buena mateada. Con A de amanecer, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stobo, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be. Continuamos en esta edición de Tu Lugar, acompañados por la línea Pampa de la Cooperativa Agrícola, que nos acompaña a través del mate, justamente para poder compartir con nuestro invitado. Nos hiciste un repaso de los primeros años de tu vida, de tu oficio como carpintero. ¿Qué se hacía en esa época donde vos comenzaste con la carpintería? ¿Te acordás? ¿Qué es el primer trabajo que hiciste, quizás solo? Sí, cuando comencé, como dijo don Carlos Nemetz, en esa carpintería, lo primero que me tocó es hacer la limpieza, observar cómo se prendía. En ese momento esa persona no contaba con luz eléctrica, sino que con un generador, ¿no es cierto?, con un motor a combustión. Ajá. En ese momento, y bueno, eso tenía que asistir porque no debía faltar agua, no debía faltar aceite. Después, una vez que estaba todo en marcha, ¿no es cierto?, tenía que ver que las correas, porque era todo con transmisión, con correas planas. Y bueno, después me iba enseñando cómo se prepara la cola. En ese momento no había cola sintética como hay hoy, sino que la cola se debía preparar en baño María. Ese tenía que estar siempre permanente con fuego. Y bueno, después ya tenía que ayudar a encolar. Pasar en su primer momento no me dejaba manejar las máquinas, sino que tenía que alcanzarle las maderas que él pasaba en la máquina. Después ya me tocó lijado, hice lijado, estaba muy contento conmigo, y bueno, una persona muy querida, ¿no? Lastimosamente se enfermó y bueno, dejó de trabajar en la carpintería, pero sí, había viruta que había que sacar en bolsa, en ponchada, y todo eso hacía, hasta que después entraba, ya tenía que preparar los contramarcos, ¿no es cierto?, los relieves, y me inicié así hasta que pasé a la carpintería de Germán, donde que realmente ya avancé un poquito más, porque en esa época querías trabajar en la carpintería, tenías que, digamos, tener una especie de conocimiento, donde que todas las mañanas cuando se iniciaba el trabajo tenía que nombrar a las distintas herramientas que había,
nombres un poco así difíciles, pero sí tenía que nombrar, y después ya me enseñó a cómo se afila un formón, cómo se afila un cepillo pulidor, y muy contento. Si lo hacía mal me hacía hacer de vuelta. Y bueno, después ya obtuve mi primer sueldo. Mi primer compra fue una bicicleta, porque no tenía bicicleta. Ajá. Siempre lo hacía caminando. Y después pasé ya bueno, hay que comprar un reloj. Esa época no era común, no había teléfono, no había... Claro. Así que, y bueno, ahí cada vez más, hasta que después ya te pasás a ser, digamos, categoría ayudante, donde que ya tenías más responsabilidad. Y todo muy lindo realmente. Hoy todo es más rápido, más mecánico. Cada máquina tiene su motor. En esa época era todo con transmisión, con correas planas. Y uno a veces se trabajaba con una sola máquina y se paraba, se cambiaba las correas, se usaba otra máquina. Y como decía, todas las mañanas mencionaba el nombre de todas las herramientas, tanto en castellano como en alemán. Con los dos idiomas. Con los dos idiomas. Y todos esos recuerdos, ¿no?, que los vuelvo a recordar, muy lindo, ¿no es cierto?, porque saber nombrar a una herramienta que hoy en día es rápido, ¿no es cierto? Entran, hacen sus horas, no como cuando uno recién se inicia, como en mi caso, carpintería difíciles. Hoy los muñecos, por así decirlo, de las máquinas vienen redondas, no son tan peligrosas. En aquella época eran muñecos cuadrados con cuchillas planas, y que era más peligroso que el muñeco redondo, ¿no? Cuando estabas comentando los nombres, seguramente te habrá venido más de un recuerdo de esos momentos de haber arrancado, iniciado. Ahora, cuando te independizaste, comenzaste a hacer tus trabajos. Todos esos recuerdos y esas enseñanzas, ¿lo pusiste en práctica? ¿Te ibas acordando un poco? Sí, totalmente. O sea, en ese sentido soy una persona que graba los nombres de las herramientas, y bueno, siempre transmito. A veces viene mi nieto a la carpintería, le cuento los nombres de cada herramienta, y tanto en castellano como en alemán, y ponerlo en práctica, ¿no es cierto?, para que ellos también sepan. Pasa que le dan un poco, si no está en ese rubro, no le da tanta importancia, claro, ¿no es cierto? Te escuchan, sí, está bien. Qué lindo. En cambio, cuando estás incursionado en esa actividad, y bueno, te queda para que sepas los nombres de las herramientas. Bueno, cuando arrancaste con tu oficio propio, o tenías el oficio, pero tu emprendimiento propio, ¿pudiste determinar, bueno, hago este estilo de muebles o lo que te pedía el cliente? Claro, en aquella época era muy variado lo que hacías, ¿no? Te pedían un mueble, por ejemplo, y el lustre era distinto. Hoy se usa el soplete, ¿sí? Se lustra con distintos productos que vienen hoy. En aquel momento, para hacer un lustre, se tenía que primeramente lijar bien la base, usar como fondo. En ese momento venía la goma laca, que para tapaporos, ¿sí? Eso se diluía con alcohol. Ahí pasabas con un polvo que de la piedra pómez se tiraba encima, y ahí había que muñequear, y con calidad, porque no debías parar en un solo lugar, sino quemabas lo que estabas haciendo por el alcohol. Ajá. Entonces tenía que hacerlo rápido, caminar por todo el sector de la placa hasta que notabas que más o menos están tapados los poros, y bueno, ahí te hacías a lo largo nada más. Una vez que estaba tapados los poros, tenías que esperar un cierto tiempo para iniciar otra vez lo mismo,
¿sí? Con otro producto que se agregaba y para darle brillo. Y hoy día no, hoy día enchufas el compresor y pasas todo con soplete y bueno, después en último de los casos le pasas un poco, llamamos muñeca con la estopa, para nada más que para darle más brillo. Por como estás contando, todo un ritual lo que tenían que hacer para que te quede un buen producto. Sí, totalmente. En esa primera época que yo, cuando trabajaba con Don Gros, que ya era un profesional, se hacían los muebles distintos como hoy. Hoy la mayoría son placas que vienen, ¿no es cierto? En aquel momento esas placas se tenían que hacer. Se compraba la lámina, se tenían que juntar las láminas con la garlopa, un cepillo largo, acostado sobre el banco, tenías que añadir para que no sientan endijas. Después había que encolarlo, tiene que salir bien el encolado de esa lámina que iba sobre la base. La base mayormente eran todos listones de retazos que se cortaba y se hacía la placa, ¿no? Terciado en ese momento era difícil, había que buscar del dorado o de máster. En ese momento no existía Enter. Ajá. Y bueno, todo se hacía. Como decía, la lámina, se compraba el pack de lámina y hasta después ya venía el terciado hecho, que el terciado ya con esa lámina que vos querías, pues cedro, loro, caoba, lo que quieras, y eso lo encolaba sobre la base de listones que vos le hacías, el relleno. Y por eso tenías que hacer, por ejemplo, un mueble totalmente de madera. No madera placa, ni lámina, ni nada, sino que madera maciza. Mayormente el cliente, que eran los colonos, que tenían siempre madera cerrada. La madera, para elaborar bien, para trabajar bien con la carpintería, tiene que estar 7 meses estacionado. A partir de ahí podés hacer el encolado y lo que sea. No así para hacer una carrocería, ¿sí? Una carrocería podés cortar la madera e inmediatamente podés ocupar. Pero en el caso del mueble sí o sí tiene que, o las aberturas, hacíamos las aberturas, ¿no es cierto? Y siempre en madera maciza. Bueno, Ricky, con todo lo que nos contaste acerca de todo este esfuerzo, todo el trabajo que te llevaba a hacer, después el cliente, ¿podía reconocer monetariamente o podías incluir todo este esfuerzo en el precio final del producto, o también era difícil ponerle el precio o que te paguen el precio que vale? Sí, se hacía trabajos, por ejemplo, con madera maciza, que traía al cliente la madera maciza, tanto sea las aberturas como algún mueble, como así también los colonos. En ese momento había mucha madera maciza, que era cedro, loro, esas cosas para hacer muebles. Le vendía en ese caso a mi patrón, o cuando yo después me inicié, y sí es reconocido, porque todo pasaba por un precio, digamos, en esa época por metro cuadrado, hoy es por pie, y sí le daban valor realmente, digamos, lo que vos pedías es por el trabajo. Está bien, siempre existía de que nunca alguno no estaba conforme con lo que le cobraba, sí, en fin. Es una profesión donde muchas veces es desmerecido el trabajo que haces. Es más cuando tenés que hacer un ropero de 4 puertas, ¿no es cierto?, que va todo lustrado. Como decía, hoy se lustra con la máquina, con el soplete. De aquella época a mano, muchas horas de trabajo, pero sí se manejaba. Mucha gente estuvo, digamos, conforme enseguida con lo que vos le pedías, y bueno, otro por ahí no estaba tanto, pero de alguna forma te manejabas. Se hacía mucho trabajo a cambio de madera. Hay un cliente que quería un trabajo y bueno, ¿cuánto sale? ¿Y cuál es el valor de mi madera que yo entrego, ¿no es cierto? Entonces,
también se hacía a cambio de material el trabajo. Y en ese momento con el que trabajé 16 años, con Don Gros, era siempre muy exigente. El trabajo tenía que ser abertura con espigas, no con lengüeta. Hoy se hace rápido, se pasa por la tupí, se hace la ranura, después se hacen las espigas con lengüeta, se lo aprieta y se pone tarugo. En aquel momento no, ese era todo con agujero, con espiga, con cuñas se armaba. Todo era un trabajo bueno. ¿Qué diferencia hay? Que el trabajo con espiga no se sienta, como decimos, no sale de la escuadra. En cambio, con la lengüeta, una vez que toma temperatura ambiente adentro calor, afuera frío, y se va sintiendo la cola con la que se hace el trabajo, y por ahí sale de escuadra, toca la puerta, toca el piso, la ventana al cerrar toca la parte de la esquina, y en fin. Eran trabajos distintos lo que se hacía en aquel momento. Hasta llegué a hacer una cabina de un auto de madera. Ah, mira. Don Weidelich tenía un Chevrolet 6, hoy todavía existe ese en su galponcito, y bueno, le tuve que se descompuso porque antiguamente esos autos venían nada más que con el parabrisas y se le hacía la parte de la cabina y puerta, ¿no? Eso se había descompuesto y bueno, mi patrón me había preguntado si me animaba a hacerlo y dije que sí. Y bueno, hice la cabina para ese Chevrolet 6, hoy todavía está eso, de don Carlos Weidelich. Y bueno, de ahí en más, como te decía, carrocería, escaleras móviles, como también así dentro de los edificios, los escalones. Lo que había que hacer en madera, nosotros lo hacíamos. Bien, Enrique, tenemos que hacer una pausa, llegamos a la mitad del programa y queda toda tu historia deportiva. Estos son los consejos publicitarios, ya venimos. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Colorete, colorete, ropita linda para tu bebé. Colores vivos, suavecita al tacto, para bebés y niños al mejor precio. Vení a Colorete en Sargento, Cabral y Urquiza. Prendas hermosas, llenas de alegría. Colorete, colorete, la mejor elección. Pijamitas, boris, remeritas y más, todo para que tu chiquito brille de verdad. Ven uno a Colorete en Sargento, Cabral y Urquiza. Que Colorete te serva con mucho amor. Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, podés contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar.
El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Continuamos en esta edición de Tu Lugar. Está con nosotros Enrique Koenig. La primera parte nos lleva a hablar de tu oficio principal de la carpintería. En materia deportiva también, ¿tuviste tiempo, además de todo este trabajo artesanal, todo este proceso que te llevaba a hacer los muebles, tuviste tiempo para la práctica deportiva? ¿Qué deportes practicaste, te acordás? Sí, me inicié como te decía, de que con mi primer bicicleta, hasta que me puse canchero. Bueno, después me invitaron a correr en bicicleta. Lo hice también en el campo de deporte, hacíamos en el circuito. Y bueno, después ya comprando una moto, corrí un par de veces en moto. Y sí, siempre había tiempo para la parte deportiva. Me inicié como jugando handball en el Club Gimnasia Montecarlo, donde que hice todo lo que es mi carrera de handball en el Club Gimnasia Montecarlo, sí. Practicábamos el fútbol, hacíamos el fútbol. Y lo que muchos años hice es el patín artístico. Mira. En aquella época existía el patín artístico. Me acuerdo que mi maestro era Opa Riesel, que hoy ya no está, ¿no es cierto?, Roberto Riesel. Y bueno, ahí hemos hecho tantas cosas con los patines, show, en fin, carreras. Viajábamos a Posada para hacer carrera alrededor del Parque Paraguayo, carrera de velocidad. Así que hice también eso. Había un grupo muy lindo que estábamos con los patines. Tengo tantos recuerdos de tanta gente, ¿no es cierto? Ya gente grande, gente que no está. Y sí, hasta también había tiempo para ir al río, hasta que mi padre un día me dijo que iríamos al río a pescar. Y bueno, algo tenía de conocimiento de mis tíos que me llevaban al Arroyo Bonito. Mi papá también no era el más pescador, ¿no es cierto?, pero sí tenía conocimiento. En esa época bajábamos en el puerto Tres Mercedes, se llamaba. Otro le llamaba Puerto Rangel, porque por ahí se sacaban los productos que venían en el barco. Él tenía un camión, un Chevrolet 47, donde sacaban los productos del barco al depósito, y a su regreso, para llenar el barco nuevamente, se acarreaba la hierba, también con camiones. En ese momento son todos camiones chicos, Chevrolet, Ford, Austin, y bueno, eso reabastecían otra vez el barco, y ahí tuve tiempo, sí, en algún momento, de pescar. Me enseñó a pescar, me acuerdo que sacábamos los bagrecitos, y me entusiasmé, hasta que ya un poco más grande me ha invitado un amigo para ir junto con la embarcación a pescar. Y bueno, ahí fue donde para mí el boom. Yo nunca había andado en una embarcación, eran motores más chicos en ese momento, y gran parte los botes eran de madera, hechos de fenólico y tal. Así que después también con él mismo, que él se había hecho su propia lancha, le ayudé a hacer una nueva embarcación ya un poco más grande, para un motor más grande. En esa época se bajaban las lanchas con la zorra en el club de pesca, no como hoy bajás con la camioneta hasta el agua directamente. Y bueno, ahí me inicié como pescador, hasta que un día me invitaron a participar en la competencia
Así mi primera arma, no tenía conocimiento con todos esos equipos que había, pero me animé, fuimos con nuestro maestro Manny, Manny Shang nos dio realmente mucha cátedra, él ya tenía más conocimiento, y bueno, a partir de ahí también empecé a competir con la pesca. Y sí, volviendo al handball, del Club de Gimnasia de Monte Carlo, que jugaba al handball, conocí tantos lugares del país. Viajábamos a Buenos Aires, jugábamos en la cancha de los Polvorines, Lomas, la cancha de River jugábamos, viajábamos a Mendoza con el handball, tal vez así que participé en la selección de Misiones con el grupo que viajó de Monte Carlo. Era un viaje de 2 días hasta Mendoza, con un colectivo que era de Tito Franque, colectivo local, había puesto a disposición, y bueno, con ese viajó la selección de Misiones, el handball, a Mendoza para participar del Nacional. Y bueno, ya alquilamos un tour y fuimos hasta la cumbre, conocí tantos lugares lindos, bueno, recorriendo acá, fuimos con el handball, fuimos al Brasil, fuimos a jugar al Paraguay. En ese momento por ahí nuestra director técnica era la de Teresita Bob. Uh-huh. Realmente una muy linda carrera dentro del handball. En este recorrido deportivo que has tenido, ¿pudiste aprender también diferentes tipos de valores? Porque estoy notando que mucha gente fue muy importante en tu vida, de que te fue marcando, te fue enseñando muchas cosas. ¿Siempre estabas abierto a aprender desde chico? Sí, por supuesto. Más aún nosotros por ahí teníamos visitas de equipos de Buenos Aires, como el de los Polvorines, que era una familia, íbamos, ellos venían. Y siempre tenían uno de los mejores jugadores dentro de su equipo, ¿sí? Y bueno, ahí le pedíamos de que nos enseñe la táctica, cómo jugar, cómo debías defender, cómo debías marcar a un circulador, y para no por ahí comerse la mague, ¿no? Uh-huh. Y sí, siempre dispuesto a aprender. Eso fue siempre, tanto en el handball como en la pesca también. Siempre digo por ahí, en el caso de la pesca, es un deporte donde es distinto que en la escuela. En la escuela no debes copiar lo que hace tu compañero, ¿no? Claro, en teoría. En cambio, en la pesca, siempre es lindo copiar de lo que está haciendo quien está sacando. ¿Qué hace? Hay muchas formas. Primero el equipo que usa, el plomo que usa, qué anzuelo usa, cómo encarna, porque no es cuestión de colgarle una lombriz al anzuelo, sino que también encarnar de una forma cosa que si el pez toma la lombriz, también se clave en el anzuelo, ¿sí? Claro. Porque de nada sirve que vos llenes el anzuelo de lombrices y no está el gancho para enganchar el pez, ¿no es cierto? Entonces por eso digo, siempre dispuesto a aprender, hoy todavía. Cuando nosotros participé ahora el año pasado en el Nacional de Pesca en Posadas, y bueno, seguía mirando lo que hacían, lo que sacaban. Así me pasó cuando fuimos a pescar a Potrero Los Funes en San Luis, pescar el pejerrey. La persona que ganó estuvo conmigo en la embarcación, sacó 260 pejerrey en las 4 horas, mientras yo saqué 26. Pero no teníamos experiencia, ¿no es cierto? Hasta que yo descubrí, se tenía que buscar la forma. Eso ellos no te contaban a qué profundidad, por ejemplo, está el pejerrey. El pejerrey navega siempre o nada siempre en una altura. Depende de la temperatura, está más alto o más bajo. Y bueno, hasta que descubría dónde está el pejerrey, ahí le hacían un nudo sobre el nylon y siempre largaban
hasta que la bollita hacía tope en ese nudo y le hacía un pequeño temblor con la rodilla, con la caña, y mientras se limpiaba las manos y volvía a cañar. Ya tenía el doblete puesto. En cambio yo me divertía mirando y aprendiendo hasta que le saqué la vuelta. Y sí. Y bueno, hoy uno tiene más la cancha. Después fui a pescar también al dique Los Molinos en Córdoba, Carrizal en Mendoza, ¿cómo se llama en Buenos Aires? Chascomús, la laguna Chascomús. Y bueno, recorriendo siempre distintos lugares. Después recorrí con el regional entre Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, que entre 110 pescadores, en esa época se hacía el lanzamiento, ¿sí? ¿Quién tira más lejos con el plomo? Eso se hacía en una cancha de césped, y entre 110 pescadores salí subcampeón. Me ganó el que salió campeón porque me había ganado en el lanzamiento, en la prueba de tiro, porque se juntaban las dos pruebas. Y sí, siempre mirando y aprendiendo el movimiento. Es toda una técnica. Hoy se hace long casting, se llama. Es distinto el movimiento de lo que nosotros hacíamos. Hoy son varas de fibra de carbono, mientras nosotros en aquel momento usábamos todas las varas de tacuara. Era una tacuara que se amansaba, se hacía los agujeritos que corresponde para que respire, se le ponía los pasahiles, y bueno, esas fueron nuestras cañas de lanzamiento en su momento. Pero siempre aprendiendo. En un momento trajimos una persona que es técnica en eso, don Ferrari se llamaba, de Buenos Aires. Vino, estuvo unos días acá y bueno, nos enseñó tanto a preparar la caña como a colocar los pasahilos, en fin. Y bueno, eso es más o menos lo que siempre aprendiendo. Antes de ir a la pausa, pensaba, ¿no?, en lo que vos estabas contando de estos lugares que recorriste. Ahora, en la experiencia que tenés acá en el río Paraná, en la zona de Monte Carlo, de haber participado en tantos torneos y después de irte a pescar para pasar el tiempo, ¿es cierto que el pescador puede llegar a saber qué pez está debajo del agua según el pique de la lineada? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Hoy nosotros recorremos, siempre le cuento a mi hijo que nosotros en su momento hacíamos la pesca a la bolsa. Pesca de la bolsa. Sí, pescabas, tirabas a la bolsa, volvías al mediodía cuando terminaba el concurso y ahí sacaban lo que tenías, si tenías bagre, armado, boga, por así decirlo, y se medía, se computaba y bueno, la mayor cantidad de peces se morían. Hoy es distinto, hoy vos tenés que presentar pez vivo, claro, no como 3 especies que podés presentar muertas. Tenés que presentar pez vivo en la fiscalía y se vuelve otra vez al río la pesca. Eso te lleva a qué especie vas a sacar. Hay 30 y algo que están en la planilla, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar? Una pieza chica que todo se computa y vos no tenés que ir a tal lugar porque sabés que ahí vas a sacar eso. Vamos a sacar una boga, sabés que vas a tener que ir a la corredera. Y vamos al remanso y por ahí sentís de que está picando un armado, marca la caña, el movimiento, el cabeceo de lo que es un armado. Cada especie por ahí tiene su lugar. El dorado, por ejemplo, tenés que buscar en la corredera con carnada viva o con señuelo, y los demás por ahí todo con carnada. Y la gran cantidad de las especies se sabe de qué es lo que está picando en el momento y en qué lugar. Bueno, tengo que compartir los últimos consejos publicitarios. Te invitamos a que te quedes. Los consejos para este programa. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico.
Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stobo, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Todo comienza con una A. Como el alegrón que le das a tus viejos cuando caes de sorpresa a compartir unos buenos mates a la tarde. Con A de alegría, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Bueno, último bloque en esta edición de Tu Lugar. Enrique, repasamos desde tu crianza, desde la escuela, tu oficio como carpintero, los deportes que has practicado, nos contaste a grandes rasgos, si no nos va a alcanzar el programa, la pesca, pero hay otra pasión que un poco también te estás dedicando o al mismo tiempo que tiene que ver con las abejas. ¿Cómo nació esto? Sí, ya de gurí acompañaba a mi padre, por ejemplo, que acarreaba por ahí leña a los secaderos, al barbacoa, ¿no es cierto? Y bueno, en esas toras que se acarreaban aparecía por ahí una abejita que es la yateí. Ajá. Tal es así que me había regalado un tronco con una abejita. Y sí, nuestra costumbre en aquel momento era de por ahí de taparle la piquera y jugábamos con ella hasta que por ahí vino un señor y dijo: vos tenés que poner esa abejita en una caja. Y bueno, me enseñó cómo se fabrica la caja y pusimos en la caja. Y bueno, eso lo tenía mucho tiempo, esa abejita, y inclusive hasta que falleció mi padre, la tenía esa abejita conmigo en mi casa, ¿no es cierto? Yo decía que esa abejita era como el semillero. Largaban familia, después, en fin, nosotros agarrábamos. Y sí, falleció mi viejo y después de un tiempo también se entregó la abejita esa. Y ahí iba juntando. Me entusiasmé, me conseguí alguna más y ya después de grande, hace como 35 años atrás, vino una persona de Brasil y me dijo: tenés que irte a Brasil, hacerte una especie de curso para que vos aprendas a manejar esa abeja. Y lo hice así, y traje todo el conocimiento del Brasil, traje una caja tecnificada del Brasil, y bueno, ahí me entusiasmé, ¿no? Porque no hacía nada más que como hobby, sino que ya también para sacar un poco de rentabilidad de vender la miel. Y así empecé en aquel momento con las meliponas nomás, ¿no es cierto? En ese caso solamente las yateí, hasta que iba conociendo otras especies, las iba reuniendo. Hasta que fui de nuevo al Brasil a hacer un curso
Ahí me entusiasmé viendo cómo trabajaban con la apis, con las abejas que pican, ¿sí? Porque todas las abejas que tienen aguijón, entre ellos las avispas, son apis. Y en el caso de la yateí, la mondorí, la tobuna, son meliponas. Meliponas son todas las abejas sin aguijón. Y bueno, tenía que tratar la abeja con traje porque no tenía conocimiento. Me incursioné en eso y bueno, desde ahí estoy trabajando ahora también con la apis, tal y así que tengo 50 cajas, 50 colmenas, y sí le saco provecho. Pero no solamente eso, sino que después nació la idea de ayudar a defender las abejas. Fui a trabajar en un programa que se llamaba en ese momento el USUBI, Uso Sustentable de la Biodiversidad, y me animé a dar cursos, cómo se maneja la yateí. Tal es así que me especialicé, me dieron un certificado y bueno, a partir de ahí hacíamos encuentros en distintas localidades para enseñar y defender a esa yateí, ¿no? Y después me buscaban por ahí para defender. Hay una colmena colgada en el árbol, un enjambre colgado en el árbol. Si no lo quería buscar, o en una escuela estaba muy peligrosa, me pedían de que asista a sacarlo de ahí porque picaba a los chicos, en fin. Y bueno, y ahí desde ahí hago ese trabajo, ¿no es cierto? Quien tiene una abeja que está molestando y se la puede rescatar, nosotros hacemos eso. Vamos, intentamos de recuperarla porque la abeja también tiene su capricho. Si vos sacás la abeja, la pones dentro del cajón, los panales de ellos, en fin, si a ellos no les gustó el lugar donde vos le pusiste dentro del cajón, están 2-3 días y se van. Hiciste todo el trabajo en vano, ¿no? Y tal es así, para contarte, esta semana sacamos 5 de distintos lugares. Siempre me buscan para socorrer a alguien y bueno, también hago ese trabajo. Hoy tengo una mini sala de extracción y ahora sí, ya perfeccionando, tengo mi extractora eléctrica y ahora en 2 semanas por ahí vamos a estar cosechando nuevamente ya con los cuadros, cosa que yo no hacía porque lo hacía nada más que con una prensa, ¿no es cierto?, para sacarla, pero se pierde mucha cera que ellos podían recuperar en forma inmediata, ¿no? Hoy vamos a poner los marcos dentro de la extractora, se expulsa toda la miel que tiene dentro de los cuadros, se lo vuelve a colocar y para ellos les facilita de tener que hacer toda esa cera de vuelta, ¿sí? Claro. Y bueno, hay que, como yo siempre digo, no entregarse, siempre hay que innovar, hay que hacer, porque hay mucha gente que opina, sabe, pero no se anima de hacer, así que esa es mi pasión. ¿Lo notas como interesante el hecho de que la gente te busque para poder tratar de salvar unas abejas y no que le tiren insecticida o le metan fuego, como se dice? Sí, bueno, ese es el grave problema que tenemos hoy. Yo he hecho cajas de abejas para una persona que me pidió, que tenía muchas hectáreas, que le fabrique 5 cajones de abeja porque quiere hacer en su chacra, tiene el espacio. El día viernes por la tarde retiró las cajas y el día sábado de la mañana había puesto todas las cajas de la camioneta adelante y lo vi cargando 6 tachos de herbicida en la parte de atrás de la camioneta. Y bueno, le había preguntado a él para qué él hacía, dónde llevaba esos cajones para las abejas y el herbicida, ¿no? Dice, para la chacra. Entonces esas cosas no son compatibles, ¿sí? Hoy día muchas abejas se mueren porque le meten los herbicidas y después vos llegás al cajón donde están las abejas
y ves todas las abejas muertas en el piso, ¿no es cierto? Eso es por la herbicida que le ponen, los matayuyos. Por ahí me dijo una persona, no, pero la abeja está inmunizada ya con él. No es así. Si ellos, depende qué horario ellos pasan, por ejemplo, pasarían tardecita, noche, y bueno, hasta el otro día puede que ese veneno esté seco ya sobre la hoja. Ahora si ellos arrancan a las 8 de la mañana pasando el matayuyo, y la abeja busca el néctar de esos yuyos que ellos están eliminando, ese herbicida lleva al cajón y enferma el cajón y mata a todas las abejas, ¿no es cierto? Como así también hay plantas que la hay que eliminar, que es el tulipanero africano, que hay que eliminar porque esa planta durante la noche produce un ácido que para la abeja es mortal. La abeja a veces entra, a veces no sale más de la flor, y si lleva ese néctar que ellos sacan del pistilo, lleva al cajón y mata a las abejas del cajón, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, un apiario donde vas a poner los cajones de abejas, siempre es importante saber de que el vecino no esté metiendo matayuyo y en fin, y eso cada vez es peor. Yo tuve la pérdida de algunas cajas, pero sé de otras personas que, Don Maletti, por ejemplo, que le mataron todas las abejas por el herbicida. Eso es malo y yo no sé cómo eso algún día se va a reglamentar. Está prohibido, pero no se pone en práctica. Nadie viene a controlar lo que estás haciendo. ¿Sí? Hoy vemos las empresas grandes ya tienen su acoplado con bombas preparadas. Los vemos a diario que salen del pueblo y matan hasta el yuyo que está dentro del monte. Pasan eso y matan todo lo que es el yuyo, y bueno, eso es malo. A través de eso también matan a las abejas, los yateí. Y bueno, hasta donde puedo, como yo siempre digo, yo voy a defender eso, porque sabemos de que la abeja es el ser vivo más importante del planeta, ya que si no habría abejas, habría producto por 4 años y terminaron los productos, porque todo tiene que pasar por la polinización. Dentro de la misma especie hay plantas macho y plantas hembras, ¿sí? Si eso pasa, y bueno, va a terminar las abejas y va a terminar el ser humano también. Enrique, muchas gracias por haber venido al programa a compartir este espacio con nosotros. Gracias a vos, Cristian, y bueno, cuando usted quiera, quedó el desafío de ir una vez a tomar imágenes del apiario, y bueno, cuando ustedes quieran, hacemos una muestra dentro de un cajón para abrir, para ver lo que es la producción, así que muchas gracias. Voy con la YTI, para la otra no con la alergia. Gracias, Enrique. Hasta acá hemos llegado en el programa de hoy, nos encontramos en una próxima edición.